En Econoticias 50 años, un espacio para la opinión, análisis, credibilidad y responsabilidad. Un espacio para los que van más allá de la noticia. Hoy el punto de vista sobre un tema de actualidades con José Adrián Monroy, un columnista Ecos Interactiva. Doctor José Adrián Monroy, bienvenido a Econoticias de Ecos del Conveima. Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Un cordial saludo para usted, para Gerardo, que también lo veo por ahí conectado, y también para Miguel Ángel y Daniel. Y obviamente para todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live y que están siempre escuchando Ecos del Conveima por intermedio del 790M. Sí, doctor José Adrián Monroy, en la pasada legislatura a finales se intentó correr con un proyecto de ley que era la renta básica. Quedó para la legislatura que inicia desde el próximo lunes 20 de julio. ¿Por qué se requiere hoy la renta básica universal en nuestro país? Julio, todo surge porque hace unas cuantas semanas el presidente de la República anunció con bombos y platillos que se habían gastado 117 billones de pesos para ayudar a enfrentar la crisis que ha traído el problema del coronavirus. Entonces, analizando dónde se encuentra ese dinero, porque la verdad no hay un informe detallado, ni el gobierno nacional le ha entregado al país las cuentas claras sobre dónde están esos recursos que se destinaron, pues surge esa iniciativa que plantearon 50 senadores de la República de diferentes vertientes, de izquierda, de derecha, centro, todos los que componen el Congreso de la República, donde se decía que por qué no pensábamos para los momentos de crisis hacer una renta básica universal. Este es un concepto que ha venido funcionando en varios países. Ninguno lo ha adoptado como política pública hasta ahora, pero siempre se ha hablado de la necesidad de combatir la pobreza extrema, dándole la posibilidad a la gente que tenga lo necesario para subsistir y que esos recursos sean reinyectados a la economía por medio del gasto que haga cada uno. Ahora, con todo este tema de la pandemia, pues se revive el debate, y yo siento que, de acuerdo a todo lo que viene pasando en el país, de acuerdo a todo lo que hemos venido viviendo y padeciendo, pues es muy importante que la renta básica la contemple el gobierno nacional, más aún cuando estamos en los picos más altos de contagios de la pandemia, y que se rumora desde presidencia que podría existir de nuevo un confinamiento obligatorio. Sí, ¿cuánto le podría costar esto al país y el impacto positivo sería para qué sectores? Primero, la renta básica universal tendría un único pago que sería a todos los ciudadanos, no tendría distingo. Quizás, digamos, esa es una de las situaciones que más critican sus detractores o los detractores a esta iniciativa y esta propuesta. Costaría alrededor de 40 billones de pesos y beneficiaría a cerca de 35 millones de colombianos. ¿Por qué es importante? El comercio no ha logrado arrancar, Julio. La reactivación económica ha sido muy lenta. Las ayudas que destinó el gobierno no se han visto, no han llegado directamente a las personas que realmente lo necesitan. De esos 117 billones de pesos, vimos que 60 se fueron para el sector financiero para refinanciar deudas, y de las 500.000 millones de pesos que se destinaron para apoyar nómina, tan solo el 1% ha accedido a ese beneficio. Entonces no tendríamos la posibilidad de medir realmente cuántos o cuántas personas se han beneficiado de esos recursos que ha destinado el gobierno. En cambio, si existiese una renta única universal que recogería no solamente el ingreso solidario, sino también lo de Familias en Acción y demás subsidios que tiene el gobierno, y se le puede dar a todos los colombianos un subsidio mensual para satisfacer la crisis y para enfrentar la crisis, pues muy seguramente no tendríamos esos problemas de inseguridad, esos problemas de crisis social que hemos enfrentado por cuenta de que la gente ha tenido que estar confinada y no ha podido salir a rebuscarse su dinero y a poder tener ingresos para sobrevivir. La propuesta, que fue apoyada por 50 senadores, reitero, en la legislatura pasada, ¿contempla por cuánto tiempo esta renta básica? Lo hacía inicialmente por un periodo de 4 meses. Sin embargo, pues como todavía no sabemos cuánto perdure la pandemia o cuánto llegue a durar todo este proceso que ha tenido pues en vilo la sociedad, y no solamente la sociedad sino el mundo, pues se ha contemplado inicialmente en 4 meses. Estados Unidos, Hong Kong y Singapur lo han establecido de la misma manera.
4 meses que han hecho un proceso similar a la renta básica universal, donde se le está reconociendo a la gente cierta cantidad de dinero para que pueda enfrentar la crisis y sobre todo pueda cuidar su salud resguardándose en su casa y no tenga que salir a rebuscar qué es lo que va a poder tener de ingresos para sobrevivir. Sí, los gobiernos deben en este momento inyectar efectivo para poder generar la dinámica económica, si no todos nos quedaremos en esta situación y no habría flujo de efectivo. Yo soy de los que piensa que el autocuidado es la clave para evitar contagiarse. Eso lo podemos hablar nosotros, que por fortuna tenemos cierta estabilidad en cuanto a que tenemos empleo, que podemos tener ciertos ingresos, pero quienes no tienen ingresos, quienes han vivido de manera informal, quienes no tienen un trabajo estable y formal, pues tienen que salir a rebuscarse. Entonces, estas personas son las que más riesgo corren al momento de contagiarse y al momento además de generar estos picos de contagios y además de inestabilizar el sistema de salud. Por lo tanto, es necesario que esos recursos que tanto anunció el gobierno nacional, porque estamos hablando de 117 billones de pesos que representan casi el 15% del Producto Interno Bruto del país, pues sean realmente destinados a algo que valga la pena, que sea real, que sea efectivo y que la gente realmente lo necesita y que realmente pues lo perciba, porque estas ayudas que ha venido anunciando el gobierno nacional no están siendo claras en las cuentas, no están detalladas y los colombianos cada vez nos quedamos más. Hay sectores realmente enfrentando unas crisis económicas muy fuertes por cuenta de que no ha existido una política estatal que realmente llegue a todos estos sectores que están necesitando de una mano importante en este momento. Sí, desde que arrancó la pandemia a nivel nacional hemos visto el mano a mano entre Claudia López y el presidente de la República, Iván Duque Márquez, frente a las medidas, que si cuarentena, que si no cuarentena, que si hacemos esto, que si encerramos o hacemos lo otro. Hoy Claudia López se mantiene firme en que se debe mantener esa cuarentena, el gobierno nacional no está tan a gusto. ¿Usted cree, y en lo que le podía escuchar, usted está en la línea de que las cuarentenas deben ser más prolongadas para poder tener el autocuidado y poder evitar que la curva del COVID-19 se mantenga, pese a que muchos manifiestan que lo único que hacemos es aplazar el pico de la pandemia y no cortar como tal el COVID en nuestro país? Nadie sabía a ciencia cierta, Julio, qué iba a pasar en este periodo. Creo que los gobiernos han tenido que aprender sobre la marcha. Entonces, todas estas situaciones lo que han permitido es aprender. Yo hoy, ¿qué siento? Que nos encerraron muy temprano. Es cierto que la cuarentena lo que permitiera ganar tiempo para que pudiéramos estar preparados e hiciéramos todo lo necesario para que las UCIs estuvieran dotadas y para que toda la línea hospitalaria pues estuviera en función de lo que sería el pico que llegaría posteriormente en cuanto al número de contagios. Sin embargo, vemos que el pico sigue ascendiendo, que nosotros tenemos un gran problema y que quizás es lo más difícil de combatir la indisciplina social. Nosotros somos indisciplinados socialmente por naturaleza. Si se nos dice no salgamos, salen. Si se nos dice que es en la casa, salen. Si se nos dice tengan un distanciamiento de 2 metros, no lo cumplen. Tengan un tapabocas, no lo cumplen. Entonces quizás combatir ese problema de realidad social nuestro va a ser complejo, pero yo creo que no debe ponderarse la salud por encima de la economía. Deben coexistir, deben estar paralelamente yendo hacia el mismo lado, y que cada uno de nosotros pues asuma la responsabilidad de cuidarse, no solamente cuidarse uno mismo, sino su entorno social y familiar, para que no propaguemos más el virus. Pero seguir confinando obligatoriamente a las personas sería un golpe de muerte para las finanzas de la gente. O sea que mientras va creciendo el pico de contagios por coronavirus, también va creciendo los picos de hambre, también va creciendo los picos de inseguridad, porque la crisis social que se vendría por cuenta de más encierro, pues sería sin precedentes y no tendríamos como país y como sociedad tener una opción válida para poder recuperarnos. Así que yo pienso que deben coexistir las dos cosas, pero sobre todo con el autocuidado. Y es cuidarnos, Julio, básicamente, porque no podemos seguir encerrados, la economía parada y causando una mayor crisis social de la que ya estamos viviendo. Sí, doctor José Adrián, y por último, se requiere mucho apoyo desde el gobierno nacional
para las regiones, en torno a que cada uno tiene su problema. Ibagué, el gobernador Ricardo Orozco, pero enfrenta la pandemia sin plata, con unas finanzas golpeadas por el bajo pago de impuestos, el bajo consumo de cerveza que afecta directamente al departamento del Tolima. Todo esto se requiere que se analice desde el gobierno nacional para que también se impacte los gobiernos. No, y nosotros estamos viviendo lo que significa el conflicto de región. ¿En qué sentido? Espinal, que está haciendo los focos más grandes del departamento en cuanto a contagios, pues es quien está más mandando pacientes a UCI, inclusive no es ni Ibagué. Entonces tiene que mirarse desde un punto de vista regional la situación del coronavirus. El departamento, por fortuna, pues no ha llegado a sus picos máximos. Ayer ustedes mismos hacían una interesante nota con un matemático de la Universidad de los Andes, en donde establecían hasta dónde podríamos llegar. Ojalá pudiéramos llegar a evitar llegar a esas proporciones, pero sí se necesita que el gobierno nacional le inyecte recursos a la gente para que la gente pueda quedarse en sus hogares, para que la gente realmente tenga la tranquilidad de poder evitar salir a conseguir recursos estando dentro de su casa y así evitar contagiarse y contagiar su entorno. Doctor José Adrián Monroy, gracias por estar con nosotros en Econoticias de Ecos del Compeima. Julio, gracias a usted y gracias a todos los que están conectados con nosotros esta hora. Y apoyar a los comerciantes, que al fondo escucho que están vendiendo en este momento. Ahí tenemos la mazamorra. Vendedor de aguacate. El de aguacate, para el almuerzo. Hay que apoyar. Pasa la mazamorra por acá. No, y que está muy afortunado que pasó al mediodía y no pasó a las 6 de la mañana.